Mi nombre es Juan Franco Saldaña. Yo fui 50 años a la peregrinación del Bajío al Tepeyac. Empecé a ir en el primer año en 1967, perdón, en el 66, y dejé de ir hasta el año 2010, por ahí. A mí me movió la peregrinación por parte de una invitación que me hizo el señor don Luis Bonilla, que en ese tiempo era directivo regional de la peregrinación. Ese señor sabía mucho de la peregrinación y me invitó a mí en una forma que yo nunca imaginé que me invitaran. Me invitó cuando yo tenía apenas 23 años. Entonces yo era novio de su hija y él iba en la peregrinación no porque a él le gustara, sino porque prometió, porque casi todos los que vamos en la peregrinación vamos porque prometemos a la Virgen un milagro, o tenemos un enfermo, o necesitamos algo. La mayoría que van son campesinos, vienen de distintas partes, de Tamayo, San Juan de la Vega, San Miguel Octopan. Y él me contaba que sus inicios de la peregrinación se hicieron porque en ese tiempo, antes de que fuera la peregrinación, se peleaban mucho los pueblos de San Miguel Octopan y San Juan de la Vega, que inclusive se llegaban a matar. Entonces hubo el señor cura don Guillermo Márquez, que fue el que empezó a organizar esa peregrinación, para calmar esos enfrentamientos que tenían estos señores. Entonces el principal fundador fue de los primeros directivos que hubo fue don Ciro Valenzuela, que en paz descanse, junto con el padre Chema, José María Chema Hernández, que después fue arzobispo de Chilapa. Entonces, ellos fueron los primeros, y el del padre Félix Ñáñez, que él era de Apaseo el Grande. Ellos eran los primeros organizadores de esa peregrinación. Mi suegro, que fue el señor que me invitó, él empezó a ir en la cuarta peregrinación, pero a mí, como les vuelvo a repetir, a mí me invitó de una manera muy extraña, porque él me dijo: oiga, ¿a usted le gusta la peregrinación o le pegan? Dice: ¿lo invito a la peregrinación o le pegan? Dije: mire, pues en primer lugar, a mí nunca me han invitado a una peregrinación ni me pegan. Dice: entonces le invito. Entonces yo en ese tiempo me juntaba mucho con mi compadre Gilberto Campos, y me dice: sí, dice, yo te acompaño. Dice, él trabajaba en Díaz Córdoba, en ese tiempo era el gerente don Mauricio Clar, y yo trabajaba con Zapa, y me decían: yo te acompaño. Bueno, dale pues, le digo, porque pues yo cómo voy a ir con ese señor si le ando hablando a su hija. Y así quedamos. Dice: no, dice, pues entonces espero el sábado. Era como un miércoles. Dice: bueno, pues voy a pedir permiso. Ya le platiqué yo a mi patrón, que era el señor Jesús Zapatero. Me dice: no, pues vete. Y ya quedó. Mi compadre Gilberto después llegó y me dice: pues fíjate que no me dio permiso. Dije: ¿y ahora cómo lo voy a hacer yo? Pues cómo me voy a ir, no lo mueles. Digo: pero afortunadamente mi cuñado, pues me veo yo muy bien con él. Dice: no te apures, dice, nos vamos ahí los dos. Bueno, pues ándale pues. Ya fue de modo en que empecé yo a irme en la peregrinación. Pero cuando yo fui en la peregrinación, en ese tiempo era el presidente don Jesús Delgado, que era de Comonfort. De Celaya. No, era el Presidente de la peregrinación. El presidente regional de la peregrinación fue don Jesús Delgado de Comonfort, porque como venían varios grupos, venían de Comonfort, de San Juan de la Vega, de San Miguel Octopan, de Tamayo, de Salamanca, e inclusive llegaron a venir de La Piedad, de Cortázar, de Villagrán, de Mexicanos, de Tarimoro,
de Salvatierra, cuando todavía no había diócesis aquí en Celaya. Ya después, cuando llegó la diócesis aquí en Celaya, que fue el obispo don Victorino Álvarez Tena, se separaron los que venían de parte de la diócesis de la arquidiócesis de Morelia, porque nosotros pertenecíamos a la arquidiócesis de Morelia, pero nos juntábamos con todos los que venían de allá de Morelia. Nosotros llegábamos el día 10 y ellos llegaban el día 11. Entonces teníamos que esperarlos a ellos, un conjunto de directivos de la peregrinación del Bajío para entrar con los de Morelia, en representación de acá del Bajío. Entramos con los de Morelia. Pero ese era el convenio que se tenía con la arquidiócesis de Morelia. Pero por la realidad de todos los peregrinos, pues es más bien lo que le mueve a uno es que le guste a uno y la fe que le tenga a uno, que fue el caso mío. Por ejemplo, a mí, pues no que me habían invitado, me gustó, porque yo desde que mi suegro era directivo regional, desde que llegué a la peregrinación me dio una comisión que era la de recoger todo el basurero que dejaban los peregrinos. Nos llamamos en ese tiempo y sigue siendo llamándose la escoba. Que eso se quedaban hasta que salía la peregrinación donde pernotábamos y había un camión especial para recoger toda la basura, pero había varios compañeros peregrinos que nos dedicábamos a barrer todo lo que dejaban los peregrinos de tiradero. ¿Era un castigo? No era una encomienda. Era una encomienda de la directiva, de que tenía que dejar uno limpio donde llegaba la peregrinación. Porque inclusive nosotros en una ocasión que llegamos al poblado de Chapa de Mota, no nos dejaron entrar en una ocasión, porque como era gente del campo muy humilde, pues hacía sus necesidades donde fuera, en la calle, en la presidencia municipal, en las escuelas que nos prestaban para dormirnos, porque cuando llegábamos a los pueblos, luego corríamos a ver quién nos daba aposento o dónde quedamos, en los portales de los jardines, en las casas, y hacían barbaridad y media los peregrinos. Entonces en esa ocasión Nicolás Gasca, que era el secretario, junto con mi suegro, que después fue presidente regional, optaron por ya no entrar a los pueblos, según veíamos el temporal de cómo estaba, si llovía o no. Si no llovía, nos quedamos 3 kilómetros atrás de los poblados y empezamos a acampar. Entonces decía uno así, ahora sí, dice aquí, hagan lo que quieran, aquí en el campo. Y empezamos a quedarnos en el campo. Después, todos los peregrinos empezaron a llevarse sus casas de campaña para dormirse. Inclusive todos los directivos de los diferentes poblados empezaron a llevar camiones dormitorios, donde se dormía el grupo de peregrinos que llegaban. Según el grupo, eran los camiones que llegaban y los dividían en etapas para que se durmieran los peregrinos. Muy interesante. Y cada uno llevaba, aparte de eso, un camión maletero, que ese camión maletero se encargaba de llevarse todo lo que llevábamos nosotros de maletas, las camas, y lo aventábamos en el camión para cuando salíamos a caminar. Ya cuando llegábamos a donde íbamos a pernotar, ya llegaba el camión y aventaba todas las cosas al suelo. Ahí estaba un montón de cosas y ya iba uno, ¿dónde está el camión de Celaya? Porque aquí está, pues órale, vamos a buscar nuestras cosas. Ya buscaba uno nuestras cosas y órale a dormirnos. Pero ya después, como les digo yo, empezaron a llevar camiones y ya llevaron camiones para dormirnos unos y no quedarnos afuera. ¿Qué camiones eran? Camiones Torton o camiones que los mismos de los ranchos o los mismos campesinos tenían y los ofrecían. Los ofrecían al presidente del grupo de su parroquia. No, pues yo te ofrezco como manda el camión y no te cobro nada, nomás pones la gasolina y el chofer.
Aquí en el grupo de Celaya había un señor, Carmelo Zárate, que él vendía cal. Ese señor se prometió desde un principio a prestar su camión para el grupo de Celaya, y hasta que murió dejó de prestar el camión, y después salió diferente persona que o se prestaba el camión o todo, como también fue don Hilario Arreguín, que también fue directivo y fueron muy buenos directivos y peregrinos, y ofrecían sus camiones para dormirse o para llevar las maletas. Otra cosa también, digo, a mí me movió la ida a la peregrinación porque, como les vuelvo a repetir, yo nunca había ido, pero me gustó la forma en que se organizaba la peregrinación, porque teníamos un programa, le llaman itinerario a los poblados que vas llegando. Son 10 días de aquí a México. Entonces empieza a salir la primera jornada, era de aquí a Paseo el Grande, el Alto. Llegamos a almorzar a Paseo el Grande, ahí se nos juntaba toda la parte norte de acá del estado, que era de Comonfort, San Juan de la Vega, entonces San Miguel Octopan. ¿Cuántos eran más o menos? Llegamos a ser 3,000 peregrinos, entre todas las parroquias que pertenecían aquí a Celaya. Entonces, ¿cómo hacían lo de la comida? A principio y después ya cuando desarrollaron más. Bueno, las de las comidas, pues ellos ya tenían contratado a comideras que coloquialmente les llamábamos comideras. Sí. Ellas eran unas personas que eran de aquí de Paseo el Grande, entonces ya las contrataba Nicolás Gasca, que era el que conocía más de la peregrinación, porque fue muchos años el secretario del tesorero y del presidente y de la directiva. Ellos se encargaban de ir a buscarlos a las comideras. Señores, vamos a salir de tanto, contamos con ustedes, no, porque sí. Entonces ya saben, este es el itinerario. El primer día llegamos a Paseo el Alto. El segundo día llegábamos en ese tiempo, cuando yo fui, el segundo tiempo era hasta Jerécuaro, que de Paseo el Alto a Jerécuaro son 48 kilómetros. Entonces era el segundo tramo más largo. El segundo tramo más largo. El primero. Sí, porque el promedio de tramo era 30. El primero era 30 kilómetros. 30 kilómetros. Pero en ese tiempo no se tenía esa, ¿cómo se puede decir? ¿Ruta? Que la teníamos por 30 kilómetros después, la dividíamos, sino que se hacían según el terreno donde íbamos a llegar. Y ya empezaron a cambiar las jornadas, ya no íbamos a Jerécuaro. Pero para no salirme del tema, primero llegábamos el segundo día llegamos a Jerécuaro, el tercer día llegábamos a Coroneo, el cuarto día llegábamos a Mialco, después llegábamos a San José de Solís, y después de San José de Solís llegábamos a Santiago, aquí tengo todos los papeles. No se preocupe. Bueno, ¿y el otro pueblito cuál es después? Llegábamos a Acambay. Acambay del Estado de México. Después de Acambay llegábamos a San Andrés Timilpan. De San Andrés Timilpan llegamos a Chapa de Mota. Ya todo es Estado de México, ¿eh? Sí, Estado de México. De Chapa de Mota llegamos a Villa del Carbón. Y de Villa del Carbón nos aventábamos hasta Tizapán de Zaragoza. También era un tramo largo. Era como 55 kilómetros. Ay, cañón. Salíamos a las 2 de la mañana y llegábamos como a las 5 o 6 de la tarde. Y después de allí ya llegamos hasta México. Entonces, como las rutas eran muy largas, entonces don Luis Bonilla tenía una avioneta
y agarró al padre, al director, al espiritual, que en ese tiempo era el padre Abel Sereno, y le dijo: padre, vente, vamos en la avioneta y nos vamos a ir de aquí, de Celaya, hasta México, y te vas fijando por dónde vamos pasando, para hacer más corta la ruta de la peregrinación. Y en ese modo, entonces cortaron ya por otros caminos, porque varias veces se cambiaba de camino, porque a veces no podían pasar por pasar la lluvia y todo eso. Lo privado y todo. Sí, y ya fue del modo de que había muchas veces que según la directiva que entraba cambiaba los caminos, y hasta que se fijó una ruta que ya fue la esencial, que fue la que tiene hasta ahora. Pero anteriormente pues sí se batallaba, porque había ocasiones en que le decía el padre espiritual al director: oye, acompáñame, porque me están diciendo que para mañana no se puede cruzar porque cruza un río. Vamos a ver por dónde se puede pasar. Entonces ellos iban, inclusive ya llegaban noche, a las 12, 1 de la mañana, porque tenían que caminar ese pedazo, porque no se podía transitar en el río. Sí, era muy peligroso. Y ya llegaban ellos, y ya, si se podía pasar, se pasaba, o agarraban otro camino y ya se desviaba uno, pero tenían uno que llegar. Y así era el trayecto de la peregrinación. Inclusive, este señor que le digo yo, don Nicolás Gasca, pues hizo mucho por la peregrinación junto con el señor Luis Bonilla, porque después a mí me agarraba él, como yo era el secretario, el tesorero, me agarraba de que fuéramos a visitar los pueblos, por ejemplo, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, y el límite con Guanajuato y San Luis, la hacienda de... ¿Pero no era mucho desviarse, don Juan? No, los invitábamos. Para que se unieran. Para que se unieran con nosotros. Ok. Pero eso es de por allá, de aquel lado, porque inclusive llegamos a ir hasta San Luis de la Paz, pero ellos se van con los de Querétaro, porque venirse con nosotros era mucha desviación. Entonces ellos dijeron: no, dice, nosotros sí íbamos a México, pero ya nos unimos con el grupo de Querétaro. Okay. Ya se iban con Querétaro. Muy bien. Pero mi suegro, ese sacó peregrinos de Dolores Hidalgo, y fuimos a verlos, íbamos a ver a los padres. En ese tiempo estaba el padre Froilán González, en una parroquia de la Saleta, creo que se llama, ahí la parroquia. Y invitamos a los peregrinos, íbamos a misa y invitamos a la gente. Y nos decían: sí, vamos, pero con la condición de que se vaya usted con nosotros. Y decía mi suegro, don Luis Bonilla: yo me vengo con ustedes. Entonces se venía desde Dolores Hidalgo hasta aquí a Celaya. Hacían 3 días y ya se unían con nosotros aquí en Celaya. Más 10 de ida. Más 10 de ida, eran 13. Pero entonces ellos se venían primero caminando, y ya después ya se venían en camión y se unían aquí con nosotros. Y ya salíamos todos, también así ya hacían los de Cortázar, los de mexicanos. Entonces se venían caminando y llegaban aquí, y ya la directiva de aquí de Celaya los recibía a la entrada de aquí con la banda de guerra y todo, y ya llegaban a la parroquia y se quedaban a dormir o en San Francisco. Pero así era el modo de... A ver, ahora dígame, ¿cómo estaba organizado? ¿Estaban los capitanes? ¿Cómo se organizaba la peregrinación? Bueno, la peregrinación está organizada por celadores. Bueno, lo primero es la directiva de cada grupo. De cada grupo. Que es presidente, tesorero y secretario. Ellos nombran a sus celadores. Los celadores tienen la función de ir a lo largo de la columna de su grupo en determinada distancia, para que los peregrinos vayan en orden, que no vayan echando relajo, que vayan en orden, marchando, caminando. La intención de la peregrinación es que todos los que vayamos caminando lleguemos comulgados a la basílica, confesados. Ya vamos comulgando en el camino, porque llevamos nosotros
a partir de, digo, a pesar del padre, que es el padre, el director, van 4 o más sacerdotes ayudándole. Entonces, en el camino van los sacerdotes a un lado de nosotros, confesándonos en el camino, caminando. Caminando, nadie se para. Caminando, nadie se para. Ya cuando llegamos a determinado lugar que a comer, que a almorzar y eso, ellos se sientan y acuden los peregrinos a confesarse. Les voy a contar cómo es lo que hacemos cada día. Pero a ver, celadores, termíname de platicar la estructura. Bueno, eso de los celadores, eso es lo que tienen que hacer, que su grupo vaya en orden. En orden, que vaya en orden. Vigilan que sí, todo esté bien. Que todo está mal. Y es gente que ya tiene tiempo, no es... Ay, sí. No es la peregrinación cuenta con carro tienda. Ese carro tienda nos va abasteciendo de jugos, galletas, todo lo que haga en un comercio de abarrotes. Lleva camión hospital, lleva ambulancias, lleva doctor, lleva ambulancia, los de la Cruz Roja, ¿cómo le llaman? Paramilitares, paramédicos. Paramédicos y hay un carro hospital. En ese inclusive se hicieron operaciones ahí en ese hospital, en ese carro hospital. En una ocasión llegamos a Atizapán y nos prestaron una casa para bañarnos y se le ocurrió a un peregrino subirse a un lavamanos. No pude lavamanos con él, se cayó y se clavó la astilla de la porcelana en un lado de las costillas. Ay, güey. Entonces tuvieron que operarlo ahí en el carro hospital. Chavo, que era el que por muchos años duró yendo a la peregrinación, más de 50 años, era el doctor, y él se aventaba las operaciones. Había desmayados y pues los atendían allí, para eso era el carro hospital. Pero todo eso, con eso contaba la peregrinación. Miren, les voy a contar en qué consistía el trayecto de todos los días. A ver. Miren, después de que ya teníamos estimulado que cada etapa era de 30 kilómetros, nos parábamos a las 3 de la mañana a caminar. Llegábamos a las 6 de la mañana, era el primer descanso. Ya en ese descanso ya había personas que nos vendían. Nos vendían tamales, gelatinas, cafés y todo eso. Nos daban un descanso de 20 minutos. Se cumplían los 20 minutos y vámonos hasta el almuerzo, que era donde íbamos a almorzar y a oír la Santa Misa. Llegábamos como a las 9 de la mañana. Primero era obligación oír misa y después de misa almorzar. Ya acabamos de almorzar y ahí nos poníamos a descansar un ratito y a las 12, vámonos a caminar otra vez. Eran como las 2 de la tarde, nos sacaban y el padre, ¿cómo le nombramos? El padre, se encargaba él de darnos una plática. Sí, muy bien. Pero nos sacaban a toda la peregrinación y él nos hablaba pues de los temas de la religión, de todo, de cómo nos comportábamos, que nos hablábamos ahí nos hablaba a lo macho, nos decíamos que éramos unos hijos de quién sabe qué. Así les decía el padre. Así nos decía el padre. En ese tiempo yo el padre Gilman, que era mercedario, estuvo aquí en Celaya y después se fue a Querétaro, pero ese padre era algo especial. Se sacaba el cinturón y decía, órale, quítate el cinturón y vamos a darnos. Y nos agarramos a cinturonazos. Y todos. Y nos dábamos. Y él también se daba. Órale, también él. Se ponía y darnos. Pues nos hacía llorar. Porque decía, ustedes son unos maricones. No, dice, aquí vienen puros maricones. Puros. A ver si aquí son tan machitos como por allá en su pueblo,
Andan diciendo. Tratan mal a sus esposas y todo eso, y todo nos decían. Y luego después de esa plática, empezamos a caminar otra vez hasta donde íbamos a poder notar. Llegábamos como a las 4 o 5 de la tarde y llegábamos a comer. Uh-huh. Era la comida. Uh-huh. Ya después que se empezaba a oscurecer, pues a dormir, pues ya dónde iba uno, si ya estaba todo oscuro. Pero eso era todos los días era eso. Y para eso teníamos que rezar 3 rosarios al día. Cuando empezamos a caminar era un rosario. Después de la plática cuando empezamos a salir de misa era el segundo rosario. Y después de la plática era el tercer rosario. ¿Y alguien iba dando el... Llevábamos un rezandero cada grupo. Cada grupo llevaba su rezandero y cantábamos las alabanzas a la Virgen, a todos los cantos de la peregrinación. Íbamos cantando. Muy bien. Oiga, don Juan, ¿y cómo era el ambiente entre compañeros? A ver, platíqueme. Bueno, pues era bonito. ¿Sí? Porque pues no... Porque ibas en una misión santa, no podías ir peleándote ni nada, Claro, sí te decías entre los cuates, pues vacilando, pero así de que... Y con odio nada. No, nada de eso, pues de eso se trataba, que fueras... Pero hace rato me hablaba de que había rivalidad entre los peregrinos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Bueno, ya el grupo de peregrinos. ¿En qué consistía esa rivalidad? Que estaban más formados, que salieran más pronto, que fueran más amigos unos que otros. Porque hace rato sí me dijo usted, como había mucha rivalidad entre los grupos, nosotros formamos esto. ¿Rivalidad? No había rivalidad. Bueno, la rivalidad casi que no existió, más bien existía la rivalidad entre los grupos de los poblados en ver quién sacaba más peregrinos. Ok. Eso era porque decían, no, en ese tiempo el que sacaba más peregrinos era Paseo el Alto, después seguía Tamayo, después San Juan de la Vega, y así sucesivamente. Pero ese era un honor en que ellos decían, nosotros llevamos más peregrinos. Sí. Entonces, para entrar a México, y si hacíamos un sorteo, eran 9 grupos. De todos los peregrinos sacábamos 9 grupos. Eran como 30 y tantas parroquias. Pero de estas 30 y tantas parroquias hacíamos 10 grupos. Entonces eran del 1 al 10. Empezaba a salir el número 1 con el estandarte, y el número 1 ese era el que iba a la cabeza de la peregrinación. Uh-huh. Al día siguiente iba el día 2. ¿Era un santo patrono el estandarte? Y era la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Todos llevaban el estandarte de la Virgen de Guadalupe. No había otro. No había santos, no había nada. No. Era la imagen de la Virgen de Guadalupe. Okay. Todos llevaban el estandarte. Cada quien tenía su estandarte. No era uno solo. Cada grupo tenía su estandarte. Celaya, Paseo, todos llevaban su estandarte. Entonces, cuando les tocaba ir adelante, iban con su estandarte y sus directivos adelante, sus celadores a los lados, y así, hasta que llegábamos a México, entraba el número 10, que ese era el que iba a la cabeza, entrando ya a México. O sea, se iban turnando las comunidades. Sí, según el número. Un contingente largo. Según el número que les tocara. Había como 10 brigadas o 10. Sí, como 10 grupos. 10 parroquias que formaban un grupo. 10 parroquias. Se le daban un número. Uh-huh. Entonces a ti te toca el número 1, a ti te toca el 2, hasta el 10. Era sorteado. Sí. Y al que le tocaba el número 10, ese entraba a México. A la Basílica. Que eran las 10 estaciones que tenían que hacer en 10 días. 10 días. Oh, muy bien. Bueno, tuvo compañeros de mucha gente. A ver, platíqueme un poquito de algunos compañeros. Si tuvo compañeros indígenas, si tuvo compañeros jóvenes, si tuvo compañeros... Bueno. No nos interesa tanto el nombre, sino la experiencia o lo que alcanzó a ver usted de la fe o de las cosas. ¿Salían más revitalizados o qué pasaba?
Bueno, de compañeros, pues todos ahí nos amábamos, nos hablábamos de hermanos. No había otra palabra más que hermano. Hermano. Hermano, hermano. Había, por ejemplo, veíamos a un hermano que necesitaba algo y por ejemplo, los directivos lo mandaban llamar, a ver, hermano, ven acá. ¿Por qué andas pidiendo? Porque luego iban y pedían en las casas o le pedían a los peregrinos, ayúdame. Y decía, a ver, ven, ¿qué necesitas? A ver, dime. Dice, es que no traigo para Comer. comer o algo de eso. Entonces había personas de la directiva que decía, a ver, ven, iba con una comidera y le decía, mira, a este señor le vas a dar de comer y de almorzar y de comer los 10 días y al final me vas a decir a mí cuánto es. ¿Ya lo pagaba? Y él lo pagaba. El de la directiva. En la directiva le decía, aquí no andes pidiendo porque esta no es peregrinación de limosneros. Esta no es como la de San Juan. Aquí cada quien lleva sus gastos. Y si no traes, acude a nosotros y nosotros te ayudamos. Eso era la condición de la peregrinación a México. Muy bien. No era como la de San Juan, que vas pide por ahí, no. Aquí nosotros te ayudamos y te damos. Somos autosuficientes. Pero no, sí, exactamente. Por eso te digo que llevábamos todos todos servicios para los peregrinos. El carro tienda, el hospital, los enfermeros, los médicos. Los mecánicos. Los mecánicos también. Sí. Y todos esos que iban en el hospital se dedicaban a curar a los peregrinos que llegaban todos ampollados. Llegaban todos ampollados y llegaban y luego a curarlos, a quitarles el cuero y ponerles una cinta de aislar y a caminar al día siguiente. Cinta de esa. La adhesiva. La adhesiva, se la ponían donde estaba le quitaban el cuero a la ampolla y le ponían la adhesiva. Y ahí sí que caminar. Y órale, y con eso se curaban. ¿Ves? Muy bien. A ver, y cuando se cansaban, ¿qué pasaba? Bueno, había un carro especial para los cansados. Era una camioneta que se quedaban. Pero aparte de eso había un grupo que le llamábamos La Escoba. Ese grupo se quedaba como unos 2 o 3 kilómetros atrás de toda la peregrinación, porque se van desintegrando los peregrinos a hacer sus necesidades entre las milpas, y se van quedando. Campo, se van quedando. Entonces van saliendo, ya la peregrinación va muy adelante y el grupo que viene como escoba los va recogiendo, órale, a caminar, vámonos, adelántense. Esa es la función de la escoba. Sí, que levantan muertos. Y hay una camioneta que, por ejemplo, un peregrino ya no puede caminar, entonces queda uno de los muchachos de la escoba con él. Y ya como llevaban walkie-talkie, entonces se comunicaban con la camioneta. Acá hay un peregrino que ya no puede caminar. Ya regresaba la camioneta y lo subían. Iba levantando a todos los peregrinos que ya no caminaban. La mayoría ya eran personas grandes. Claro, sí. Ya de 70 años en adelante. Pero por lo general todos llegaban, ¿no? Todos llegaban, ¿no? Sí. El propósito era llegar. Sí, todos. No llegar. Los que no, los viejitos, pues eso ya los adelantaban. Pero todos caminamos, pues eran puros muchachos. Y pues íbamos y pues hasta corríamos. Pues sí, y de eso se trataba. ¿Y qué es lo que más le gustaba de la peregrinación? Pues a mí me gustó todo. Su organización, el convencimiento de los padres a los peregrinos, de cómo nos portáramos. Pero desgraciadamente, como decía mi suegra, pues tú te vas en la peregrinación y regresas peor. Y eso era lo que nos decían los padres. No, ustedes necesitan cambiar. Porque en los sermones nos decían, pues ustedes vienen aquí, pero en sus pueblos son de este modo y son de este otro. No se combinan a visitar a su párroco, nunca van a ayudarlo. Y se trata de que se unan con su párroco y todas esas cosas, ¿no? Y te digo, y de amistades, pues no, pues amistades somos todos. Ahí al que no conoces, pues te haces amigo de él, vas en el grupo y pues ya te conoces con él porque todo el día vas formado con ellos. A ver, don Juan, por ejemplo, usted ya terminó la peregrinación y todo.
se seguían ayudando los que se conocían en la peregrinación. Había un lazo de solidaridad más allá que en la peregrinación posteriormente por la experiencia. O sea que se echaban la mano, aunque no era oficial, aunque no era formal, sí había manera de que... Pues sí lo hacían, porque muchas veces te pedían a las personas que ya habían salido cómo organizarlos, porque eran nuevos directivos y no sabían su movimiento. Por eso también nosotros cuando fuimos secretarios, presidentes o tesoreros, teníamos su presidente, su secretario y su tesorero, para que en ese tiempo ellos ya fueran agarrando experiencia cuando saliéramos los que estaban, entraran los otros. Sí, pero yo me refiero, por ejemplo, ya llegaba usted aquí, ya, tanta. Ajá. Y entonces se hacía una hermandad, se hacía, o era algo informal, pero sí había No, sí lo había, apoyo. sí lo había. Había muchas personas que aunque ya no iban, pero que fueron presidentes de sus grupos, llevaban de comer a sus grupos de, por ejemplo, había un señor Raúl Maldonado de Comonfort, que era birriero, hacía birria, o no sé si todavía hace, parece que sí. Y cada que llegábamos a un lugar, le llevaba la birria a su grupo de Comonfort. Y a los conocidos que nos veía pasar por allí, oye, que Juan o Gilberto, vente, A echar un taco, échense ¿verdad? un taco. No, pues ¿qué vamos a esperar los peregrinos? No, órale, sírvanles. Y así de diferentes partes. Había un señor también, don Gabriel Herrera, él también llegó a llevar una barbacoa hasta Chapa de Mota para el grupo de Celaya. Y así diferentes grupos llevaban comida para sus peregrinos, los de Rincón de Tamayo llevaban comida para su grupo, y llevaban pan, nos invitaban a todos, hasta que se acababa todo lo que llevaban, pero había personas que ayudaban a sus grupos en diferentes lugares del camino, ¿ves? Pero sí había Solidaridad, esa esa unión. solidaridad, esa unión de peregrinos que ya no iban, pero sabían Seguían apoyando a los que a iban. los que iban, A los que iban, sí. muy bien. Y algo que haya visto muy bonito de solidaridad en estos 50 años de experiencias, en el camino con los peregrinos, que una vez le pasó eso, que una vez vio eso. No, pues te digo, es que todos nos ayudábamos. Sí, era muy común. Era pues de todo. Pero, Por ejemplo, había personas que se desmayaban, que ya no podían caminar. Entonces, ¿sabes cómo se comunicaba uno con las ambulancias? Ambulancia, gritaba uno y ahí iba el griterío ambulancia, ambulancia. hasta la punta. Y la ambulancia estaba por allá, porque la ambulancia se paraba en este lugar, veía pasar toda la columna, que era como de 3 kilómetros. Sí, larga. La columna era una formación de 3 kilómetros, hasta que pasaba el último, se volvía a ir la ambulancia otra vez hasta la punta. Y hasta allá se quedaba y oía que la ambulancia, que un peregrino. Y ahí venía la ambulancia para recoger al peregrino, lo llevaba al hospital, ya lo atendía el médico, le ponían su suero, o si estaba deshidratado, pues le ponían el suero, lo sentaban y lo ponían ahí y le decían no camines hasta mañana y eso, X. Pero llevamos buena atención médica. Pero eso era todo una hermandad, pues lo que nos hablaba. Ahora, este tipo de hermandad, este tipo de solidaridad, no lo había experimentado en otro lugar. No. Ni en el soccer, ni en nada. Un poquito. No se le parece. No. Esta es otra cosa. Esto es otra cosa, la peregrinación es otra cosa. Claro, cuando tú estás en un equipo o algo, pues también hay algo de solidaridad con los compañeros o X, pero porque pues si te pones y te agarras a trancazos con otro, pues también entran los muchachos y te defienden. Pero acá no se trataba de pelearse, sino de ir en santa paz. Oiga, y cuando iban llegando a la basílica, ¿qué sensación? A ver, platíqueme. No, pues, a ver, trate de describir la sensación. No, pues eso no te lo puedo descifrar, porque es una emoción muy grande.
vas con la idea de que vas a ver a la madre y de que todo te va a perdonar y que te dio licencia de llegar a verla y pedirle por toda tu familia, por todos los beneficios que nos dio en el año y rogarle que nos vaya bien y que no nos deje, que se ampare de nuestras familias, de todos los peregrinos. Hombre, era una cosa bonita. Mira, nosotros casi no celebrábamos adentro de la basílica. Era tanta la gente que nos celebraban en el atrio. Llegamos a celebrar en la basílica. Las familias No, los peregrinos. Los peregrinos. Puros peregrinos. Puros peregrinos. Llegamos a que nos celebraran adentro. Sí. Pero ya después era tanta la gente que llevaban más peregrinaciones. Entonces ya nos celebraban afuera. Sí. Ya llegaba el obispo y afuera hay un altar, allí arriba de la basílica, a la entrada hay un altar, y allí celebraban los sacerdotes de todo el decanato de la diócesis de Celaya con el obispo. Pero ya en el lugar con que está el atrio, hasta donde está el reloj, ya estaba ocupado por los visitantes. Entonces ya cuando llegamos nosotros, que éramos 3,000, pues era una aglomeración tremenda. Y llorabas por entrar a ver a la Virgen y llorabas por ver a tus familiares. Ya estaban todos. Oh, pues qué padre. Y ya se recuperaba, se acababa el dolor, se acababa todo. Todo. Mira, parece mentira, pero ya cuando vas llegando a México, se te quita todo, todos los dolores. Cabeza, mira, fiebres, todo. Yo caminé 50 años, como te digo, y nunca me ampollé. Nunca me ampollé, porque me decía mi suegro, no te vaya a ocurrir llevarte un zapato nuevo, llévate los más viejos que tengas. Entonces empezaron a salir los tenis, Sí. Y muchos empezaron a usar los tenis y caminábamos bien. Pero eso sí, cuando te llovía y todo, pues todos te mojábamos de todo. Pero también en el camino nos llovía y hacía unos fríos tremendos. Y pues caminabas mejor lloviendo que con el solazo. Sí, pero a ver, de la lluvia, platíqueme, o del frío. Mira, del frío, ya llegando allá al puerto de Sabanillas, aquí entre Coroneo y Amielco, era un friazo tremendo. Ya empieza a subir. Sí, eran fríos tremendos. Yo me acuerdo que más adelante estaba otro poblado que se llama... Bueno, había otro poblado más adelante. Porque me faltó una cosa de mencionar de lo que hacíamos antes de irnos a dormir. Antes de irnos a dormir, ya cuando habíamos comido, teníamos la obligación todos de ir a la bendición con el Santísimo. Entonces, todos íbamos y todos los camiones hacían un círculo alrededor del altar. Llevábamos un carro capilla, donde iba el Santísimo y el altar, donde oficiaban la misa todos los días los sacerdotes. El Santísimo es Jesús, ¿va? El Santísimo es Jesús en la hostia. Entonces, con la custodia, nos daban la bendición el Padre en la noche. Y nos agarraba hasta lloviendo. Y no nos movíamos. Nos aguantábamos. Decía el Padre, a ver, ¿quién se va? Nadie. Y nadie, pero llevábamos nuestros zules y allí nos tapábamos con los zules. Y él dando la bendición y nosotros aguantábamos con la lluvia. Entonces yo iba con mi compadre Gilberto y en una ocasión nos quedábamos todavía afuera y nos quedábamos entre las llantas de los camiones y se quedó hincado y no se podía mover, se quedó tieso. El compadre, y entonces me dice, oye compadre, no me puedo mover. Dije, a ver, vente, vámonos. Pero lo llevaba así tieso, frío. Y me lo llevé al hospital. Entonces en ese tiempo iba el gordo, un conocido de nosotros, Santiago Tierra Blanca. Y le dije, a ver, gordo, ve a mi compadre a ver qué tiene. Pues ya lo asistió y todo, y ya a dormir. Pero eran unos frillazos, pero tremendos. O sea, como que se engarrotó con el frío. Se engarrotó con el frío, ya no se podía parar, estaba hincado.
Pobre. Y por eso fue que te digo que muchos ya no nos quedábamos afuera, ya empezamos a llevar nuestras casitas de campaña, Sí, nuestros sí. camiones maleteros, los hacíamos dormitorios. La directiva llevaba un camión especial para los padres dormitorios de los padres. Llevaban uno para las comidas de los padres, Especial. un camión cocina para los sacerdotes. ¿Y cómo juntaban el dinero? Bueno, mira, cuando yo llegué, te digo que el presidente era el señor de aquí, que ya falleció hace muchos años, el señor Delgado de aquí de Comonfort. Después entró don Armiro Carranza. Este señor don Armiro Carranza tenía una mueblería en Bravo, esquina con Allende casi. Él fue después el director diocesano, don Armiro Carranza. Ese señor se encargaba con su directiva de comprar credenciales, distintivos, itinerarios, cartulinas para irlas a pegar a los templos, a las parroquias de los demás pueblos, pero él a mucha gente no les cobraba la credencial. Y él siempre ponía de su dinero para echar a andar la peregrinación. ¿Y era mucho? Pues mira, después cuando me nombraron a mí directivo de regional, que era directivo regional, era don Luis Álvarez de San Juan de la Vega, pero a mí me tomó como su ayudante. Y yo tomé como de ayudante a mi compadre Gilberto, que era yo era el tesorero y él era el ayudante del tesorero. No tiene su nombre, tiene... ¿Vocal? No. Es presidente, tesorero y secretario. Entonces, él se encargaba de hacer todo eso, de comprar todo eso. Muere don Alviro Carranza y entra mi suegro, Luis Bonilla, a tomar su lugar porque era el vicepresidente. Y toma de secretario a Nicolás Gasca y de tesorero a don Luis Álvarez. Pero a mí don Luis Álvarez me agarró a mí y dice, a ver, vente flaco, tú te vas a encargar a ayudarme a mí. Y se llegó el día de la peregrinación. Digo, oye, don Luis, ¿y aquí cómo le vamos a hacer? ¿Con qué he hecho yo a vender la peregrinación si don Elmiro Carranza no dejó ni un dinero porque no cobraba nada? Y precisamente dijo Nicolás, ahora van a saber los peregrinos lo que cuesta una peregrinación. Entonces él sí les empezó a cobrar a los peregrinos la credencial, porque cada peregrino tenía que llevar una credencial para poder... y pagar, no me acuerdo cuánto se pagaba, porque cambiaban los precios. Pero con eso era para ayudarse uno a pagar a todos los que iban, a los sacerdotes también les dábamos, a los que iban de ambulancia y todo eso, sí. La medicina que comprábamos, porque nosotros íbamos con don Pepe, el de la farmacia Herrera, a que nos surtiera la medicina. Ya nomás llegamos, don Pepe, pues venimos de parte del señor don Guillermo. Del comité. Y déjenme la lista ya nosotros ya teníamos la lista con el doctor del hospital, necesito esto y ahora ya nos surtía todo y se vengan tal día por todo y ya nos llevábamos. Y si nos llegaba a faltar medicina, íbamos y comprábamos en los pueblos. Y entonces a mí me agarró él y me decía, te voy a prestar 10,000 pesos. Y a mí me das 10,000 pesos cuando llegues a México. Entonces empezamos a cobrar las credenciales, distintivos, brazaletes y todo lo que se usaba. Entonces fue cuando respingaron muchos. Entonces me decían, oye Juan, pues fíjate que pues mi grupo es muy pequeño, dice, y son muy pobres. Dice, don Armiro pues nos regalaba algunas credenciales. Yo quería ver a ver si tú me haces el favor de que me consiguieras regaladas unas 10 o unas 5 credenciales. Sí, te las doy, órale.
pero ya empezaba yo a agarrarme ¿A negociar? a negociarme a la gente, Ok. que me tuviera confianza. Claro. Y me decían, pues mira, yo vengo así, órale. Pero ya sabes que llegando a México me tienes que pagar. Y había unos, por ejemplo, no quiero mencionar nombres para no. Sí, claro, claro. Me decían, oye, pues yo te pago hasta la primera junta que tengamos de enero. Y no pagaban los caras. Ándale, pues. Y ya llegaban con los centavos y ya me los daban. Ah, qué bueno. En ese tiempo también, ¿Pero por qué no quieren más mencionar el nombre? pues, Para no avergonzarlo. para no decir de qué pueblo Ok, eran. ok. Sí. Lo que sí te puedo decir también aquí... Pero sí había palabra, es lo que me quieres No, decir. sí, era la palabra, La palabra. era la que valía. Le digo, tú tienes un compromiso y te echaste un compromiso con la Virgen. Así es que tú me vas a pagar y si no, pues tú le vas a pagar con ella, ¿no? También duró muchos años aquí de presidente Carlos Merino, Ajá. que fue boxeador, fue campeón nacional de peso pluma. Y era el cobrador. Y él tenía la cantina, el Garden, ahí en Libertad. Y siempre iba, y Juanillo, y que pues te pago tal día, órale, Carlos, no hay problema. Pero éramos amigos y Claro. éramos conocidos, desde chiquillos estábamos en la misma escuela. Uh-huh. Pero me llevé con todos. Qué bien. Pero cuando me ocupaban a mí para otras necesidades, por ejemplo, hubo una ocasión en que llegamos ¿Aquí en Celaya? No, en el Estado de México. En el Estado de México. Bueno, en un pueblito del Estado de México. ¿Y qué pasó? Los federales no dejaban pasar a los camiones porque no traían la cartulina de transporte. Ajá. Porque les vendíamos también la cartulina de transporte para que pudieran transitar en las carreteras. Entonces a mí me mandaron a Gilotepec, que era donde sacábamos los permisos. Sí. Y en esa ocasión me dijeron, pues ¿sabes qué? Pues tú eres el tesorero, vete. Y ahí voy con mi compadre Gilberto, que era secretario. Y ahí llegamos allí con los federales, señores, pues tenemos este problema que no nos dejan pasar a los camiones y pues ahí estamos parados. Y ya aquí venimos tal día y sacamos el permiso, aquí traemos la copia, mire. No, ya nos daban otro escrito y órale. Y salen. Y a eso me dedicaba yo a veces, a solventar. Y no hubo necesidad de corrupción ni nada de eso. No. Afortunadamente. Y ya te digo, ya después, cuando me mandaban a mí a eso, dejaba yo a mi compadre para que cobrara las credenciales. Había un señor de San Juan de la Vega, que se llamaba don Juan Maldonado, en paz descanse. Él era de los gallones ahí de San Juan, del grupo. Ey. Era el que pagaba. Ey. Y quién sabe, salía de pleito con mi compadre. Dice, a ti no te pago. Era judicial el señor. Ay, canijo. Y dice, que venga Juanillo, le pago. A ti no te pago. Ya llegaba, ¿qué pasó, Juanillo? ¿Qué pasó, don Juan? ¿Cómo está? Pues hijo de quién sabe qué, de tu compadre. Ya me cae gordo, dice, ya no quiero verlo. Dice, Okay. Yo te vengo a pagar a ti, con él no quiero nada. No se apure, don Juan, no vamos a pelear. Dice, a ver, ¿cuánto te debo? Pues tanto, órale está. Pero sí, eran cosas ligeras, o sí, pero todo salía bien. Sí. Entonces ya después se supo cuánto valía la peregrinación. ¿Sabes cuánto quedaba? ¿Cuánto, don Juan? 3,000 pesos. Ir a la Ciudad de México desde aquel entonces, que era... De ¿cuánto? todos los gastos que hacíamos. Todos los gastos. De todos los gastos. Sí. Me hubieras dicho antes, ahí tengo un informe, el último informe que hice de la peregrinación, de cuántos fueron los ingresos y cuántos fueron los egresos. Muy bien, don Juan. Pero te digo, ya empezó a quedar dinero para los próximos directivos que empezaron a echar a andar la peregrinación. Ya no empezaron en cero. Pero en ese tiempo, don Luis Álvarez a mí me dijo, te voy a dar 10,000 pesos para que eches a andar la peregrinación y se van a encargar de todo. Entonces Gilberto y yo íbamos a México a comprar todo. Íbamos a comprar credenciales, distintivos y todo. Llegamos a comprar los distintivos y dicen, pues ¿a qué vienen acá a Celaya? Si allí en el Nuevo Mundo tienen el listón, nosotros se los mandamos para allá. Y era tricolor, verde, blanco y rojo, el tricolor, el distintivo.
Dice, pues ¿para qué vienen hasta acá y en el Nuevo Mundo? Pues ya no íbamos allá, íbamos al Nuevo Mundo. Pero sí íbamos por las credenciales hasta México, a sacar las credenciales porque eran italianas, las credenciales que comprábamos nosotros, de la Virgen de Guadalupe. La última que compramos fue la aparición de la Virgen a San Juan Diego. Te la voy a enseñar, mira. Aquí la tengo. Le voy a pagar aquí, don Juan. Bueno, pues así estuvo la plática con don Juan, que nos ayudó a entender un poco más de lo que se hace en una peregrinación.